Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, pero antes estoy enviándoles a ustedes a sus correos, tipo vía Classroom, el laboratorio de juicio ejecutivo, el mismo procedimiento que hemos tenido en las clases anteriores, 10 minutos para responderlo, 5 para revisar sus respuestas, y aquí estamos en 15 minutos nuevamente con ustedes. Así que traten de trabajar en forma individual y nos vemos en 15 minutos.
Bien, vamos a utilizar esta clase en dos partes. Vamos a dividirla en una primera parte. Voy a resumir lo que es el juicio ejecutivo. Yo primero quiero disculparme por no haber podido transmitir en vivo el día martes de esta semana. Algunos inconvenientes de última hora ya no me permitieron poder estar con ustedes, pero sí me permití trasladarles ya una pregrabación que espero que hayan ustedes oído y visto. En la pregrabación, pues estábamos hablando del juicio ejecutivo en términos generales y estábamos abordando parte de lo que habíamos visto el día jueves y por supuesto tratamos de concluirlo y lo voy a tratar de resumir. El juicio ejecutivo común, como antes lo he mencionado, es un juicio que tiene la característica de que tiene un breve proceso de conocimiento. Por ello, ustedes cuando oyeron la explicación, vieron de que en este juicio ejecutivo, a diferencia del juicio ejecutivo de la vía de premio, se le da 5 días de audiencia al ejecutado para que se oponga. En este proceso cabe cualquier excepción. Es decir, puede plantearse que hace excepciones que destruyen el título o pueden plantearse las excepciones de forma por la falta de presupuestos procesales, una falta de personalidad, una falta de personería, una demanda defectuosa. Entonces, existe la alternativa aquí de plantear cualquier excepción y tenemos 5 días para hacerlo. En caso de que haya oposición del ejecutado, digo ejecutado, entiéndase demandado o deudor, en caso de que haya oposición, de la oposición que él plantee y las excepciones que interponga, se va a dar audiencia al actor o ejecutante por 2 días y luego se va a recibir prueba por 10 días. Ese es el breve proceso de conocimiento. Luego de terminarse el periodo de prueba, hay que dictar la sentencia. Aquí es importante resaltar que no hay un plazo para la sentencia, porque la sentencia depende de la existencia de patrimonio ejecutable. Recuerden si ustedes, lo dice el artículo 332 del Código Procesal, que una vez el juez dicte sentencia va a declarar que sí procede a hacer trance y remate con los bienes embargados y pago al acreedor. O sea, vamos a dictar sentencia siempre y cuando existan bienes embargados. Léase bienes muebles, bienes inmuebles o, por supuesto, dinero. Una vez dictada la sentencia, y son bienes muebles o inmuebles, vamos a proceder ya en aplicación a lo que dice las normas de la vía de premio. Es decir, vamos a fijar la base del remate, si es un bien mueble a través de una tasación, si es un bien inmueble a través del valor de la matrícula fiscal o el valor de la deuda, y luego del remate, con sus publicaciones, siempre 3 publicaciones en un mínimo de 15, un máximo de 30, se hace el remate, se hacen las posturas, se adjudica al postor, se le fija un plazo al postor para que deposite la diferencia, se ordena el otorgamiento de la escritura traslativa de dominio y luego se entregan los bienes. Y ahí termina la ejecución. O sea, el juicio ejecutivo sí tiene un breve proceso de conocimiento dividido en esas fases. 2 días de audiencia al actor de la oposición, 10 días de prueba y luego hay que dictar sentencia que no existe en la vía de premio. Entonces, para hacer una similitud entre un juicio vía de premio y un juicio ejecutivo, bueno, en relación a cuestiones similares, pues vamos a explicar primero que ambos son títulos, procesos de ejecución que pretenden obtener dinero. En ambos procesos, el juez califica siempre el título y si es suficiente, libra un mandamiento y ordena el requerimiento de pago a través del ejecutor y embarga bienes del deudor. Esas son cuestiones similares. Al momento del remate, pues aplicamos las normas de la vía de premio, entonces se va a tramitar exactamente igual con la tasación, la fijación del base, las remates, los tiempos, las publicaciones, etcétera, que ustedes ya saben. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, la vía de premio se ejecuta conforme a los títulos regulados en el artículo 294, pero el juicio ejecutivo por los títulos del 327. Entonces, por eso cuando yo hablaba en un principio, cuando hablábamos de las ejecuciones, de los elementos de la ejecución, decíamos que era necesario primero que existiera un título. Títulos ya hay. 294, 327. Luego que se adoptara la acción correspondiente. Si es 294, acción vía de apremio. Si es del 327, juicio ejecutivo. Y luego patrimonio ejecutable. Tenemos que tener patrimonio para poder rematar y obtener de remate el dinero que se está reclamando en ambos procesos. Entonces, así funciona el juicio ejecutivo. Era importante también recordarles, y lo dije en esa grabación, es que este juicio, la sentencia dictada en un juicio ejecutivo, no pasa en autoridad de cosa juzgada material,
material, solo formal. ¿Qué quiere decir esto? Que ese juicio o esa sentencia puede ser revisada por un juicio ordinario posterior, siempre y cuando se presente dentro de los 3 meses siguientes al haberse dictado la sentencia y que el mismo esté firme, pero también que se hubiere cumplido. Entonces, amigas y amigos, ambos juicios, vía de premio y juicio ejecutivo, buscan el pago de dinero. Diferencias, los títulos. Diferencia, en el juicio ejecutivo tiene que haber una previa sentencia que declare que ha lugar a hacer trance y remate de los bienes, en la vía de premio no. En la vía de premio solo son 3 días para oponerse, en el juicio ejecutivo son 5. En la vía de apremio solo se aceptan excepciones que destruyen la eficacia del título y se fundamenten en prueba documental. En el juicio ejecutivo, cualquier excepción. Importante también, no se denominan excepciones previas ni perentorias, sino únicamente se denominan excepciones. Ahora, esto es las ejecuciones que pretenden el cumplimiento forzoso de una obligación de dar dinero. Pero ustedes recuerdan que cuando hablamos de las obligaciones dijimos que esa obligación puede consistir en un dar dinero, pero puede consistir en dar una computadora, en dar un vehículo, en dar una enciclopedia, en dar 100 kilos de maíz, una obligación de dar otra cosa que no sea dinero. O la obligación puede consistir en hacer una escultura, hacer una pintura, hacer una construcción de un inmueble, por dar un ejemplo, o consiste en una obligación de no hacer, no levantar una pared, no cerrar una servidumbre de paso, no revelar un secreto profesional. Entonces, las obligaciones consisten en dar, hacer o no hacer. Cuando la obligación es dinero, vía de premio, juicio ejecutivo. Pero si la obligación es otra, que no sea dinero, entonces aparecen y surgen lo que vamos a hacer conocer nosotros como ejecuciones especiales. El Código Procesal Civil así lo titula, ejecuciones especiales. Por eso es que la costumbre es que el juicio ejecutivo se le denomine común, en contraposición a lo especial. Estas son especiales, aquel es el común. He dicho que el código no reconoce el término común, solo juicio ejecutivo, pero para efecto de diferenciarlo, el juicio ejecutivo común es el que se refiere al cobro de dinero y las ejecuciones especiales a otras obligaciones que no sean dinero, dar, hacer o no hacer. De una vez les adelanto, aquí nos vamos a perder, pese a que son procedimientos, al final de cuentas son siempre ejecuciones. Y como estas están reguladas en el título relativo a juicio ejecutivo, primero les voy a adelantar los títulos para ejecutar un juicio ejecutivo o las ejecuciones especiales son los mismos, los del 327. Una escritura pública, el testimonio de una escritura pública, un documento privado con legación de firmas o reconocimiento de juez competente, la confesión prestada judicialmente, el saldo deudor de un libro de contabilidad. Tal vez no va a aplicar los títulos de crédito porque los títulos de crédito amparan obligaciones dinerarias, pero cualquier título del 327 nos puede servir para ejecutar un juicio ejecutivo común o una ejecución especial. ¿De qué depende? Depende de la obligación que está en el título. Si el testimonio de la escritura pública dice que tengo que pagar dinero, juicio ejecutivo. Pero si el testimonio de la escritura dice que tengo que dar otra cosa que no sea dinero, ejecución especial. O hacer algo, ejecución especial. O no hacer, ejecución especial. Entonces, ya con ese orden de ideas, teniendo ese aspecto, vamos a encontrar nosotros 4 ejecuciones especiales. La primera es una ejecución especial de dar, claro, no dar dinero, dar una cosa cierta y determinada. Ejemplo, 100 quintales de maíz. Una persona se compromete a dar 100 quintales de maíz en tal fecha determinada y consta en escritura pública, consta en un documento privado con de firmas o consta en una confesión prestada ante un juez. Bueno, vamos a poner el mismo ejemplo para todas. En una escritura pública, alguien se compromete a entregar 100 quintales de maíz en una fecha determinada. Y a la fecha ya pasó, el procedimiento es exigible y entonces vamos a plantear una ejecución especial de dar. ¿Por cuántos días vamos a emplazar al ejecutado? Pues por 5 días, porque así lo dice en el juicio ejecutivo. Son 5 días para emplazar al ejecutado, para que en esos 5 días el ejecutado pueda ponerse o pueda interponer cualquier excepción. Si plantea cualquier excepción o se opone, vamos a darle audiencia por 2 días
al ejecutante, se va a recibir prueba por 10 días y se va a dictar la sentencia. ¿Qué es lo que hace el juez cuando recibe la demanda? Igual califica el título y si es suficiente y la obligación de dar es exigible, va a ordenar que el ejecutor vaya a la casa del deudor a exigir los 100 quintales de maíz. El ejecutor va a llegar, va a exigir los 100 quintales de maíz y si no los hay o no se entregan, va a ordenar el secuestro judicial para que sea a través de la fuerza pública que se obtenga esos 100 quintales de maíz. Y ya cuando se obtengan los 100 quintales porque fueron secuestrados y están en poder de un depositario, entonces el juez va a ordenar y dictar sentencia ordenando la entrega definitiva para que ya quede eso en poder del acreedor. 100 quintales de maíz seguramente no los van a poder secuestrar, seguramente ya no los va a tener el deudor, ya se los comió, ya los vendió, ya los negoció. Entonces, ¿cómo compensamos nosotros ese incumplimiento, esa obligación de dar? Porque ya no existe el bien, porque es imposible su entrega. Entonces, lo que podemos hacer es, o lo que el juez hace, mejor dicho, porque nosotros se lo pedimos, es que le pedimos al juez que fije un monto de daños y perjuicios que nosotros normalmente proponemos como actores. Entonces, el juez va a decir, por esos 100 quintales de maíz, vamos a fijar 100,000 quetzales, por decir algo. Entonces, sucede que hay 100,000 quetzales en concepto de daños y perjuicios que va a compensar la no entrega del maíz. Y como hay ya un dinero que está establecido, entonces el juez va a proceder a embargar otros bienes, va a buscar una casa del deudor, va a encontrar un carro del deudor, una cuenta bancaria del deudor, un salario del deudor, para tratar de compensar. Esos 100,000 quetzales, que es la compensación, por decir el término, pero realmente es el monto de daños y perjuicios en virtud de no haberse cumplido con entregar los 100 quintales de maíz. Entonces el juez fija provisionalmente 100,000 quetzales, ordena el embargo de bienes y si se logra el embargo de bienes, entonces en lugar de buscar ya los 100 quintales de maíz, vamos a proceder al remate del bien embargado conforme a las normas de la vía de premios que ustedes ya conocen, fijando la base, si es un bien mueble, una tasación, si es un bien inmueble, el valor de la deuda o el valor de matrícula fiscal y si fuera dinero, pues está la liquidación. Entonces vamos a proceder de la misma manera. Por eso, recuérdense que el tercer elemento importante en cualquier ejecución es el patrimonio ejecutable, porque una obligación, en este caso que estoy dando, de dar un 100 quintales de maíz que no se van a dar, vamos a utilizar el patrimonio del deudor para daños y perjuicios que compensarán en cierta forma la obligación que se ha incumplido por parte del deudor. Tenemos una segunda ejecución especial que consiste en una obligación de hacer. Esto es la prestación de un hecho. Alguien se compromete a hacer algo. Yo ponía el ejemplo de realizar, por ejemplo, valga la redundancia, una pintura. Hemos contratado, yo voy con uno de los mejores pintores de Guatemala, me gusta su estilo, su técnica, y lo contrato para que me haga una pintura, yo le hago el entrego y le pago una cantidad de dinero y él se compromete en un lapso de tiempo a entregármela hecha, a realizar la pintura. El tiempo transcurre, lógicamente él no cumple, yo me he garantizado y esa obligación está en una escritura pública, entonces tengo el testimonio de la escritura pública, ese es un título ejecutable conforme al 327 y entonces planteo una ejecución especial de hacer. ¿Qué hace el juez cuando recibe la demanda? Lo va a calificar y si estima que es exigible, le va a señalar al deudor un tiempo para que cumpla la obligación. Y bajo procedimiento, por supuesto que si en ese lapso de tiempo, 5, 10, 15 días, para que entregue la pintura, no entrega con hacer la pintura, entonces el juez igual le va a fijar daños y perjuicios en forma provisional y le va a embargar bienes al deudor. Entonces, aquel pintor que tenía obligación de entregarme una pintura, del cual yo pagué 50,000 quetzales, puede ser que el juez lo condene a daños y perjuicios por 80,000 y le embargue su casa, le embargue sus cuentas, le embargue sus vehículos para efecto de rematarlos y con ese dinero compensar los 80,000 de daños y perjuicios que van a compensar la no realización de la obra de arte. Por supuesto que existe la posibilidad que yo, ejecutante, pueda pedir de una vez la fijación provisional de este monto de daños y perjuicios y el embargo de bienes sin que le fijen un plazo, o también puedo pedir algo que realmente es muy difícil que suceda,
de que esa pintura la haga un tercero a costa del deudor. Pero yo les digo que ya va a ser muy difícil que yo vaya a decir, señor juez, quiero que ahora la pintura la haga A, pero que la pague el deudor. Eso va a ser más complicado. Pero existen las tres opciones. Una es que el ejecutado se le fije un plazo para que cumpla con su obligación y nos haga la pintura. Dos, que provisionalmente se establezcan daños y perjuicios y se embarguen bienes para rematarlos. Y tres, que tengamos la posibilidad de proponerle que un tercero haga la pintura a costa del ejecutado. Esas son las tres opciones de una ejecución. Y por supuesto, como he dicho, el procedimiento es el mismo del juicio ejecutivo. En esta ejecución especial de hacer, va a tener también 5 días el ejecutado para interponer cualquier excepción y oponerse. Le vamos a dar 2 días al actor para que se manifieste la oposición. Se van a recibir 10 días de prueba y se va a dictar sentencia. El plazo de la sentencia tampoco existe porque va a depender del embargo de bienes o de que alguien lo vaya a hacer. Depende de muchas cosas para dictar la sentencia en esa ejecución. Por eso es que la ley no recoge un plazo para dictar sentencia en el juicio ejecutivo, porque depende de la existencia de bienes en el caso de embargos o en cumplimiento de la obligación en un tiempo determinado. Una tercera ejecución especial es la ejecución por quebrantamiento de la obligación de no hacer. ¿Y en qué consiste esto? Pues la obligación contenida en el título, regreso otra vez al mismo ejemplo, en una escritura pública era la de no hacer. Yo me comprometí en una escritura pública a no levantar una pared frente a la casa del vecino. En mi terreno, pero me comprometí a no levantarla en un lapso de 5 años. Y sin embargo, yo levanto la pared antes de los 5 años. Con el vecino habíamos acordado, hicimos una escritura, él me dio una compensación, suponiendo de 10,000 quetzales, yo me comprometí en 5 años a no levantar la pared, pero a los 2 años levanté la pared y entonces incumplí con mi obligación de no hacer. Aquí es importante, la ejecución no se llama ejecución de no hacer, sino es ejecución por quebrantar esa obligación. O sea, la obligación de no hacer se cumple mientras no se haga. Pero cuando estando obligado a no hacer, se hace, automáticamente se incumple. Entonces, la ejecución se llama ejecución especial por quebrantamiento de obligación de no hacer, porque se está quebrantando esa obligación de no hacer. Aquel que no tenía que levantar la pared, la levantó. Entonces, así es como aparece o como se debe entender esas obligaciones de no hacer. Va a incumplir el deudor cuando estando obligado a no hacer, hace. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues pretender que deshaga, como hizo y no está ni estado obligado a hacer, hay que buscar que deshaga. Entonces, en este caso, el juez cuando tiene la demanda y califica el título y ve que es suficiente y que la obligación es exigente, entonces le fija un plazo al ejecutado para que reponga las cosas al estado anterior. Como levanté una pared, pues que bote la pared. Deje con libre el espacio que había dicho y que bote la pared. Pero si no fuera posible botar la pared, porque por cualquier circunstancia fuera más difícil, entonces o no se cumpliera en el plazo para botarla, le fijaron un plazo y no la votó, entonces se puede optar también a esto que hemos dicho, ir al patrimonio ejecutable del deudor, embargarle bienes, su casa, sus cuentas, su salario y fijar provisionalmente daños y perjuicios por ese monto. Entonces, aquella pared que yo di 10,000 quetzales para que no la levantara, pero la levantó, ahora le voy a pedir al juez que lo fije 50,000 quetzales de daños y perjuicios, el juez lo va a fijar provisionalmente, le voy a embargar su casa y vamos a rematar la casa por 50,000 quetzales. Al momento que se remate, a mí me van a dar 50,000 quetzales como una especie de compensación, pero no es eso, es el valor de los daños y perjuicios que se me han ocasionado por haber incumplido la obligación de no hacer. Claro, también existen otras posibilidades, no obligadamente fijar daños y perjuicios y embargar bienes, porque se puede hacer, pero también podemos pedir que la obligación de no hacer se haga y se repongan las cosas al estado anterior por un tercero. Eso sería que el juez autorice que alguien vaya a botar la pared, pero tiene que ser a costa del ejecutado. Circunstancia que no va a suceder. Aquí hay entonces 3 supuestos. El primero, que le fije un plazo para que deshaga. El segundo, que se fije el monto de daños y perjuicios para compensar el hecho de no deshacer. Y tercero, que el deshacer o regresar las cosas al estado anterior lo haga un tercero.
Procedimiento, el mismísimo procedimiento del juicio ejecutivo. El ejecutado en una ejecución especial de obligación de quebrantamiento de obligación de no hacer va a tener 5 días para excepciones, cualquier excepción, planteado eso será audiencia por 2 días al ejecutante, se abrirá prueba por 10 días y la sentencia también quedará en un impasse el plazo, habrá que dictarla, pero quedará en un impasse el plazo dependiendo del recorrido o del camino que adopte esta ejecución por quebrantamiento de la obligación de no hacer. Y la última ejecución especial es interesante porque he hablado de obligaciones de dar, hacer y no hacer, y en eso consisten las prestaciones de las obligaciones. Y uno dirá, bueno, ¿y ahora qué más hay? Pero el código regula una ejecución de obligación de escriturar, que en la doctrina pues es una obligación de hacer, pero es muy específica, es hacer una escritura, otorgar una escritura. Entonces sucede que en un documento yo me he comprometido, en una escritura pública yo me comprometí ante el acreedor a otorgarle la escritura de compraventa de la casa. Alguien me preguntaba en otra sección si era típico de las promesas de compraventa. Exactamente. En las promesas de compraventa, normalmente queda estipulado que cuando yo termine de pagar lo que me prometí para comprar, el vendedor está obligado a otorgarme la escritura traslativa de dominio. Entonces, cuando yo tengo un título cuya obligación es que me otorgue una escritura de compra-venta, una carta de pago, un finiquito, voy a promover una ejecución especial de obligación de escriturar. ¿Para qué? Para que se me ordene y se me otorgue una escritura. Este procedimiento sí va a variar. Aquí el juez no va a calificar el título. Aquí el juez realmente va a darle audiencia nada más por 5 días al ejecutado, puede plantear todas las excepciones, se va a dar audiencia por 2 días a la otra parte, 10 días de pruebas si fuera necesario y automáticamente el juez va a dictar la sentencia. Y en la sentencia lo que el juez va a declarar es que va a fijar un plazo para que el ejecutado o el deudor otorgue la escritura que estaba comprometida a otorgar. Si el juez, el ejecutado no la otorga en el plazo en que debe hacerlo, es el juez que lo va a otorgar en su rebeldía. Algo similar a lo que pasó en la vía de premio cuando había que escriturar los bienes rematados. ¿Se recuerdan? Que cuando ya se ha adjudicado el bien, se le fija al deudor un plazo de 3 días para que otorgue la escritura bajo ofrecimiento, que si no la otorga el juez, pues lo mismo va a suceder aquí. El juez va a dictar una sentencia y esa sentencia, si no se cumple en el plazo que la sentencia diga, ya firme con otorgar la escritura, el juez la va a otorgar de oficio. Entonces se va a nombrar un notario a cargo del acreedor, el notario va a ir con el juez va a comparecer él otorgando la escritura de compra-venta o la de carta de pago, lo que es la escritura que sea uno comprometido. Este es el camino o el mecanismo para ahí. Estas sentencias, amigas y amigos, la ley dice en un artículo que la sentencia dictada en un juicio ejecutivo se puede revisar por un juicio ordinario, pues cualquier sentencia de un juicio ejecutivo, sea común o especial, sería revisable a través de un juicio ordinario posterior. ¿Cuáles son los requisitos? Que se plantee el juicio dentro de los 3 meses siguientes y además de que se haya cumplido con la obligación. Ese es el camino. Entonces, el procedimiento, reitero, es exactamente el mismo en cuanto a la audiencia, en cuanto a las excepciones, en cuanto a la prueba. En cualquiera de los procesos que he mencionado, para que quede claro que ya lo dije, cualquiera de los procesos que he mencionado, si el camino que se recorrió fue fijar daños y perjuicios provisionales y embargar bienes, entonces el bien ya se va a rematar, y si es bien mueble, conforme al procedimiento que dice el juicio ejecutivo y la vía de premio, la tasación. Si es un bien inmueble, la fijación de la base, que es el monto de la deuda o el valor artícola fiscal, y una vez determinado, se hace el remate, se anuncia en 3 veces en el diario oficial de nueva circulación, en un mínimo de 15 y un máximo de 30 días, se hace el remate, se acepta la mejor postura, se le adjudica al mejor postor, y si no hay postores, se le adjudica al ejecutante, y al final de cuentas se presenta el proyecto de liquidación, que es vía incidental, se tramita el proyecto, se aprueba el proyecto de liquidación, y aprobado se le fija al postor un plazo para que cumpla con su obligación que se comprometió en el remate. Una vez cumplida, se otorga la escritura relativa de dominio y termina entregándose los bienes. O sea, acá en el juicio ejecutivo, una vez se dicta sentencia y si hay bienes embargados, habrá que rematarlos conforme a las normas de la vía de premio que ya he explicado varias veces.
Este es el tema de hoy, este es el tema hasta donde vamos a abordar ya nuestro examen parcial del otro día, del otro jueves. El examen va a ser a las 3:30 de la tarde. Yo les voy a estar enviando ese día en la mañana las instrucciones del examen para que se preparen un poco. Por favor, quiero que tengan o tomen en cuenta lo que les voy a decir. Uno, el examen es similar a los anteriores, pero trae su dificultad. Vienen casos, hay que razonar, hay que pensar, hay que tomar una decisión, hay que pensar porque los casos no son tan fáciles como digas y el documento tal es título ejecutivo o algo como los laboratorios que les he trasladado. Los laboratorios son un resumen de lo que he explicado y que ustedes han podido responder seguramente sin leer nada. Pero en los casos, en el examen, los casos vienen inclusive con opciones que parecen similares, pero no son similares. Cambia por algo. Ustedes tienen que haber entendido lo que aquí yo he explicado. Si yo he explicado y la ley también lo dice, tienen que usarlo como base, así lo van a hacer. Ese examen, reitero, va a ser a las 3:30 de la tarde. Lo van a recibir de la misma manera como lo han recibido los anteriores. No vamos a dar clases el día martes porque tienen ustedes su primer examen parcial. El día jueves es el de nosotros. Y la semana subsiguiente vamos a hacer un análisis. Yo voy a hacer un análisis de cómo está el programa y cómo estamos de tiempo para concluirlo. Y si estuviéramos de tiempo concluirlo, pues dejaríamos de dar clases esa semana también para que ustedes estudien. Pero si todavía estamos con algún retraso, pues vamos a tener que utilizar también esos días de esa semana. Pero eso, por favor, esperen ustedes un mensaje. El mensaje se lo voy a trasladar si efectivamente suspendemos las actividades y ustedes pueden dedicarse completamente a sus exámenes parciales. Pero yo se los estaré trasladando al final de la semana siguiente o después del examen parcial. Yo quisiera preguntarles si tienen alguna duda, quieren hacer alguna pregunta de cualquier cosa que quisieran hacer. No pueden obviar, que saben, ahorita le doy la palabra a José Alfonso, no pueden obviar de que puede venir temas de juicio oral, de tema sumario, de arbitraje, de recurso, de juicio ordinario. ¿Por qué razón? Porque igual una sentencia dictada en un juicio oral es ejecutable, una sentencia dictada en un juicio sumario, pues hay que ejecutarla. Entonces, estas cuestiones pueden venir. Tengo que proponer prueba en un juicio ejecutivo, tienen que saber cuestiones de la prueba, del ofrecimiento, de la proposición, del diligenciamiento que tantas veces hemos hablado. José Alfredo, por favor. Sí, correcto. O sea, un título del juicio ejecutivo pierde eficacia en 5 años y la vía de premio también en 5 años, salvo los que están con la vía prendario hipotecaria, que son de la vía de premio, el crédito hipotecario, el crédito prendario y las cédulas hipotecarias. Esos pierden su eficacia en 10 años. Sí, sí. Mire, no le puedo asegurar cómo está esa respuesta. Déjeme revisar porque la respuesta suya es la correcta. La respuesta suya es la correcta. Lo que pasa es que le voy a confesar, hicimos ese laboratorio faltando 5 minutos para iniciar mi clase, porque quería continuar con la misma sistemática y en 5 minutos hicimos el laboratorio. Puede ser que nos hayamos equivocado en la respuesta, pero déjeme ver en este segundito. Ahorita se lo voy a ver. Estábamos hablando de las excepciones. Vamos a ver. Tiene razón, está mal valorado, ¿eh? Perdonen por eso, esa está mal valorada, esa es verdadera. Perdón, si la demanda de juicio ejecutivo no cumple con requisitos excesivos por la ley, puede presentarse de excepción previa de demanda efectuosa. Eso es falso, ¿eh? Tiene razón y gracias por la aclaración, qué bueno que me la hacen, porque no caben excepciones previas ahí. Si hubiera puesto solo la excepción de demanda efectuosa, era verdadero, pero pusimos excepción previa, eso es falso. Muchas gracias por esa aclaración, pero tiene usted toda la razón, ¿eh? De hecho, vamos a corregirla ahorita.
La voy a corregir al terminar esto para que ustedes, su nota varíe, porque va a variar con ese cambio que vamos, déjenme ver, solo déjenme revisar esto para ver. Ok. Bueno, le agradezco muchísimo. Ya les reenvié nuevamente estas con esa corrección. O sea que tiene que haber variado la nota de algunos, de todos, pero esa respuesta que usted está es la correcta. Las excepciones no son previas, no se denominan así, es solo demanda defectuosa, entonces esa respuesta es falsa. Muchas gracias y disculpen por ese error. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Owen, por favor. Licenciado, buenas tardes. También con lo del laboratorio, hay una pregunta que dice, ¿procede el juicio ejecutivo cuando se pide en virtud del laudo arbitral, no pendiente de recurso de casación? Yo puse verdadera, porque en un juicio, ¿cómo se llama esto? En un examen que nos hizo anteriormente, salía la misma pregunta, yo puse falso y esta vez sí me recordaba y puse verdadero y me tiró como mala, entonces no sé si estoy bien Porque o... ni en una ni en otra es, Owen. El laudo arbitral no se ejecuta ni en la vía de premio ni en el juicio ejecutivo, se ejecuta en una ejecución del laudo arbitral de conformidad a la ley de arbitraje. O sea, Ah, no es sí. ni vía de premio ni es juicio ejecutivo. El laudo arbitral se ejecuta conforme a la ley de arbitraje y se llama ejecución del laudo arbitral. Ah, entonces sí, tenía duda con eso. Muchas gracias, licenciado. Sí, así está. Esa sí está bien, está en la forma adecuada como debe haber sido respondida, porque ni es vía de premio, allá la puse y no era, y aquí en el juicio ejecutivo tampoco es, porque la idea es que sepan que es conforme a la ley de arbitraje en un procedimiento que se llama ejecución del laudo arbitral. ¿Alguien más? Bueno, entonces nos vemos, bueno, no, ya no nos vemos. El día jueves, 3:30 de la tarde, vamos a pasar la prueba. Yo les pido que hagan el mejor esfuerzo, no buscando llegar a la zona mínima, sino sobrepasarla. Una zona de 31, 32, 35 les va a ser muy difícil ganarla en el examen final. Traten de obtener una zona por lo menos que llegue a los 40 puntos, pero bueno, es una decisión de lo que ustedes vayan a hacer y traten de trabajar en forma individual. El tiempo va a correr igual que en las otras, el tiempo está en contra de ustedes y si comenzamos a buscar copia o a dar copia, podemos tener inconvenientes al final. Les deseo una feliz tarde y hasta la próxima semana y éxitos. Nos vemos. Gracias, feliz tarde.